Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy celebra la iglesia la memoria de Santo Domingo de Guzmán. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado en San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llega la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio nos presenta una escena tan humana, tan humana. Una escena que nos puede pasar a cualquiera de los seres humanos. Y es que cuando estamos delante de las tormentas de la vida, sea cual sean, es posible que nos lleguen dudas de Dios. Es posible que su amor y hasta la misma existencia de Dios sean puestas en duda. Y en cuanto nos entran dudas, nos puede suceder como a Pedro, hundirnos. Sí, nos podemos hundir en el desespero, en la angustia, en los miedos y temores. Y ese hundimiento nos aleja de Jesús. Ese hundimiento nos aleja de Dios. Ahora bien, siempre que nos alejamos de Dios, siempre perdemos. Siempre perdemos. Me explico. ¿Te alejas de Dios porque un hijo se te muere? ¿Acaso porque te alejes de Dios, ese hijo va a resucitar? ¿De verdad va a resucitar porque no vayas más a misa? ¿De verdad va a resucitar porque ya no rezas y lo haces como castigo a Dios porque te dejó morir el hijo? Mira, tu hijo va a seguir muerto, pero tú vas a estar solo. Vas a estar solo para enfrentar ese duelo por la muerte de tu hijo. Otro ejemplo, de repente, qué sé yo, en un examen de rutina, te detectan un cáncer y al enterarte del cáncer inmediatamente le reclamas a Dios. Dios, ¿por qué lo permitiste? Dios, ¿por qué a mí? En el mejor de los casos le vas a pedir ayuda. Señor, cúrame, por favor. Y resulta que en vez de curar, el cáncer se sigue propagando y entonces te alejas de Dios. Pregunto, ¿se te va a curar el cáncer porque te alejes de Dios? ¿Se te va a curar el cáncer porque hayas dejado de ir a misa y rezar? ¿Se te va a curar por eso? No, por el contrario, no tendrás fuerzas, no tendrás ánimo. Seguramente se empeora el cáncer y te hundes en la amargura, te hundes en el sufrimiento, te hundes en una depresión. Por tanto, alejarnos de Dios, perdemos. Siempre perdemos. Pero siempre está la tentación del reclamo, del reproche, del enojo, del por qué a mí, del por qué no me escuchas o del por qué me olvidaste. O simplemente
el rompimiento total con Dios, dejar de creer en Él, abandonar la iglesia y decir, no creo en nada ni en nadie. Pues bien, todo esto es una tentación permanente que tiene el ser humano. Ahora bien, ¿qué pasa? Que se nos olvida que el mismo Dios y hasta la misma Santísima Virgen María tuvieron que enfrentarse al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Por ejemplo, la Virgen María tenía todos los argumentos para reclamarle y reprocharle a Dios y dejar de creer en Él. Todos. Por ejemplo, ella pudo haber dicho esto: oíste, Señor, usted me eligió a mí para que fuera la mamá de su muchacho. Y sabes, yo siempre te obedecí. Yo que siempre he estado dispuesta a hacer tu voluntad. Yo que nunca te ofendí. Entonces no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. A ver, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué he hecho de malo para tener que soportar tanto dolor? ¿Acaso no soy pues la Inmaculada Concepción? ¿Acaso no soy dizque la más bendita entre las mujeres? ¿Acaso no era yo dizque la llena de gracia? ¿Qué pasa, Señor? ¿En dónde estás? Porque a mí, perdí a papá y a mamá. Joaquín y Ana ya no aparecen en el Evangelio. Fuera de eso, me quedo viuda muy jovencita porque José se me muere. Ya no está en la vida pública de Jesús. Y fuera de eso, a Jesús me lo matan, me lo humillan, me lo persiguen, me lo destrozan porque a mí, ¿yo qué te hice? ¿Yo qué estoy pagando? Nada. La Virgen María, en medio de las muchas tormentas que tuvo que padecer, jamás le hizo un reclamo al Señor. La Virgen jamás reprochó nada ante Dios. La Virgen María jamás se resintió con Dios, ni se enojó con Dios, ni dudó, perdió la fe en Dios. La Virgen María jamás se hundió en el dolor, todo lo contrario. En el momento máximo de su dolor, al ver a su hijo clavado, muriendo, humillado en la cruz, ella estaba de pie, erguida. Y eso que ella es la madre de su hijo muy amado. Y nosotros, que sí somos pecadores. Y nosotros, que sí somos egoístas. Y nosotros, que sí somos soberbios. Y nosotros, que sí le hemos dado la espalda a Dios tantas veces, ¿sí le hacemos estos reclamos? ¿Sí le hacemos estos reproches? ¿Si nos enojamos airadamente contra Dios y hasta decimos con soberbia, no creo más en ti? No, hermanos, eso no lo vamos a hacer jamás. Porque quienes tuvieron el derecho de haberlo hecho, no lo hicieron. Y nosotros, que somos pecadores, no tenemos nada que reprochar. Además, alejándonos, quienes perdemos somos nosotros. Que el Señor bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.